Seguimos, Lobato en compañía, 8 Televisión Jerez. Estamos con don Antonio Bascuñana, director del Hospital Virgen del Camino de Sanlúcar de Barrameda. Como antes de seguir la conversación con él, como en todas las segundas partes, vamos a trasladarles un poquito de literatura. La literatura va acompañada siempre de palabras, las mismas que les hemos recomendado en la primera parte. Una vez le preguntaron a Vargas Llosa que de dónde venía esa documentación, esa ilustración continua que tenía. Él decía hace 20 o 25 años que, aparte de todo su conocimiento y de todos sus estudios, que tenía la costumbre de leerse la Enciclopedia Británica una hojita o media hojita todas las noches antes de dormir. De ese acopio de información, lógicamente, aparte de su cultura, tiene todos esos datos en la cabeza. Bueno, pues igual pueden ustedes hacer una agenda en la cual incluyan cada día, si les parece, 3 o 4 palabritas en castellano, y así tendrán un dietario en el cual pues las palabras de su gusto quedarán anotadas. Empezamos con esta literatura de Benito Pérez Galdós sobre ese Madrid revolucionario y el trienio liberal de 1820 a 1823. Y don Benito diría así: A pesar de estos honores, la villa y corte tenía un aspecto muy desagradable. Mariblanca continuaba en la Puerta del Sol como la más concreta expresión artística de la cultura matritense, inmutable en su grosero pedestal, la estatua, que en anteriores siglos había asistido al tumulto de Oropesa y al motín de Esquilache, presidía ahora el espectáculo de la actividad revolucionaria. Este buen pueblo, que siempre convergía a aquel sitio en sus ovaciones y en sus trastornos, si fuera posible, trasladar al lector a las gradas de San Felipe, Capitolio de la chismografía política y social, o sentarse en el húmedo escaño de la Fuente de Mariblanca, punto de reunión de un público más plebeyo, comprendería cuán distinto de lo que hoy vemos era lo que veían nuestros abuelos hace medio siglo. De fijo llamaría su atención que una gran parte de los ociosos que en aquel sitio se reúnen desde que existe, lo abandonaban a la caída de la tarde para dirigirse a la carrera de San Jerónimo y seguir charlando. Bueno, un poquito de lo que era Madrid en este trienio liberal, y como decía el autor colombiano, vale, este será el peruano, yo me refería a García Márquez también, que decía que para contar el universo nada más que tenías que hablar de tu pueblo, con lo cual Benito hablaba del que era su pueblo entonces, que era Madrid, y yo creo que si uno habla de Jerez, de Sanlúcar, del Puerto, de Rota o de Chipiona, en realidad está hablando de todo el universo. Bueno, don Antonio, vamos a seguir hablando del universo, que es su hospital. ¿Cuáles serían esas medidas inútiles o poco útiles en cuanto a la apariencia de higiene, pero que en realidad no sirven para nada? Hace no demasiados días en un periódico nacional salió publicado un artículo que se llamaba El teatro de la pandemia. El teatro de la pandemia. Y el teatro son las cosas que aparentan pero que realmente no tienen utilidad. Con esta pandemia llevamos ya un año y por lo tanto tenemos ya una cierta experiencia de qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Sí. Evidentemente se han puesto en marcha muchas medidas, pero que luego al cabo del tiempo algunas se han demostrado que no son realmente útiles. Hay que insistir lo de siempre, 3 cosas. Esto siempre se contagia por el aire que nosotros echamos, y por lo tanto 3 cosas: mascarilla, distancia y aireación. Eso es lo útil: mascarilla, distancia y aireación. Y el resto de cosas, pues el tomarte la temperatura a la entrada de algo, sirve para nada. Para nada. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de la gente que contagia no tienen síntomas ni tienen fiebre y por lo tanto no tienen ninguna utilidad. Pero Antonio, ¿eso de dónde sale entonces? Decir, hay que tomar la temperatura. ¿A quién se le ocurre entonces? No, a alguien se le ocurriría, no sé qué, pero no sirve para nada. Digo, pues limpiar las mesas y los bancos. En esta Semana Santa estuve
visitando alguna iglesia o por fuera y veía a la gente que tomaba la temperatura antes de entrar y limpiaban los bancos de las iglesias. Para nada, no tiene utilidad para nada. Para nada. Ponerte los guantes para no contagiarte tampoco tiene utilidad. Y posiblemente tenga menos utilidad, puede ser que tenga alguna, las fumigaciones que bien intencionadamente se hicieron al principio. Eso mata otros bichos, otros gérmenes, pero posiblemente al coronavirus no le hiciera tanta pupa. Pero bueno, se agradecía. Pero, insisto, lo que hay que tener en cuenta es lo que tenemos que hacer. Sí. Mascarilla, cuando no estamos solos. Si estamos solos en medio de la nada, pues no hay nadie que me pueda transmitir el virus. Mascarilla, por eso posiblemente modifique la legislación que han sacado, que me parece que no es la más acertada. Mascarilla, distancia y ambiente. ¿Cuánta gente se ha contagiado en medio del campo o yendo a la playa? Que no sepa ninguno. Claro, y coincide también que la gripe de este año y medio también ha bajado afortunadamente de manera espantosa, ¿no? Efectivamente, y ha bajado por dos cosas. Una, porque ha habido una campaña masiva de vacunación, y dos, porque todos hemos utilizado mascarillas. Y yo no te contagio a ti la gripe que yo he cogido. Claro. Entonces prácticamente no ha habido casos de gripe. No sé cuánto, yo no sé cuántos ha habido oficialmente, pero prácticamente ha sido simbólico. Tampoco era raro porque ya durante el invierno pasado, en el cono sur, en Argentina concretamente, ya se comprobó que cuando la gente empezó a utilizar mascarillas, pues no contagiaban. Es posible que las mascarillas se nos queden en nuestra cultura durante un tiempo. Bueno, Antonio, y toda este hilo o este ambiente, esta nube de negacionistas de lo que está pasando, de la eficacia de las vacunas, del contenido espúreo, ¿qué opinas de eso? Hombre, primero, como dijo un sabio, hay gente para todo. Creo que era de Belmonte, me parece esa frase, hay gente para todo, ¿no? Luego tampoco me sorprende porque hablando en la época del SIDA inicialmente, pues también había gente que negaban el virus, que negaban la transmisión, que negaban, o sea, siempre hay gente que se agarra a algunos argumentos. Hoy día además, con respecto a la época del SIDA, tenemos otra cosa, que es San Google, el doctor Google, que puede poner cualquier cosa, y por otra parte muchos medios de difusión, Twitter y todas estas cosas que te van lanzando informaciones, gente que no sabe quién son. Yo creo que los negacionistas no están bien informados, simplemente son gente que no están bien informada. Bueno, qué benévolo eres, ¿no? Vamos a decir así. Bueno, al hilo de San Google, a mí una vez charlando, muchas veces algún filósofo me ha dicho que Platón ha hecho mucho daño por ese concepto del amor absoluto, la amistad absoluta, son conceptos que nadie puede tener entre los dedos, y por otra parte el San Google pasa lo mismo, es que todo el mundo sabe de todo, pinchando en el Wikipedia, o en la patología de cualquier cosa. Con esta pandemia, si nos referimos, todo el mundo, al principio de la pandemia había expertos en mascarilla, todo el mundo sabía qué tipo de mascarilla, qué filtro tenían, qué densidad. Hubo una avalancha de expertos en mascarilla en todas partes. Luego ha habido expertos en todo, ahora hay expertos en vacunas, hay expertos, esta sí, esta no, esta entre medio, y entonces hay una avalancha de información, y yo creo que a veces falta que la gente se asiente un poquito y que uno hable de lo que sabe, no de lo que no sabe. Si te parece, los que estamos al otro lado de la información y por supuesto de la medicina, se nos dice muchas veces que determinadas opiniones vienen por científicos de reconocido prestigio. Esos científicos de reconocido prestigio pueden decir una cosa o la contraria. En realidad, ¿cuál es ese reconocido prestigio en tu opinión, Antonio? Mira, el señor que en Estados Unidos daba la opinión técnica sobre el tema, que es Anthony Fauci, es un señor que de la época, lo conocemos todos los médicos desde la época del SIDA, lleva toda la vida, y esa era la autoridad en Estados Unidos, le hacían más caso a él que a Donald Trump. Sí. Yo creo que en España nos ha faltado esta figura que debía haber sido la persona que sale diariamente o cotidianamente a dar información oficial,
que debía haber una persona que diera información oficial. Posiblemente, si me permite, a lo mejor no estoy muy acertado, pero si recuerda la época de la leche, de la carne mechada, la pandemia de carne mechada, la epidemia que hubo aquí en Andalucía, fue en el 2019 también. Fue en el 19, efectivamente, en el verano del 19, pues acababa de cambiar el gobierno andaluz y no sé bien por qué, la persona que se encargó de ser portavoz y lo hizo muy bien fue un médico de a pie que se llama José Miguel Cisneros, que es el jefe de infecciones de Jerez, y lo hizo muy bien y transmitió una información muy sensata. Yo creo que quizás nos ha faltado una persona como esa en ámbito nacional que nos diera información y nos dijera esto sí, esto no, y nos dijera el porqué de cada cosa, porque muchas veces la información te hace cambiar, es decir, claro. Bueno, pues permíteme, voy a iniciar esta lectura de Don Quijote de la Mancha con un capítulo o con un trocito que nos viene al hilo de lo que estamos hablando con el señor Bascuñana, que es el bálsamo de Fierabras, esa pócima mágica que inventa Don Quijote y que lo cura todo. Bueno, pues a modo y con toda la permisividad por su parte, por supuesto, en tono de divertimento, que sería hoy el bálsamo de Fierabras. A lo mejor lo que el presidente Maduro dice, que también tiene sí, una vacunita que se pone debajo de la lengua, ¿no? Bueno, pues si te parece, te doy la introducción. Vamos a leer el capítulo número 17 de la primera parte, donde se prosiguen los innumerables trabajos que el bravo Don Quijote y su buen escudero Sancho Panza pasaron en la venta, que por su mal pensó que era un castillo. El ventero le proveyó de cuanto quiso, y Sancho se lo llevó a Don Quijote, que estaba con la mano en la cabeza, quejándose del dolor del candilazo, que no le había hecho más mal que levantarse 2 chichones algo crecidos, y por lo que él pensaba que era sangre, no era, sino sudor que sudaba con la congoja de la pasada tormenta. Don Antonio. Vamos. En resolución, él tomó sus simples, de los cuales hizo un compuesto, mezclándolo todo y cociéndolo un buen espacio hasta que le pareció que estaban en su punto. Pidió luego alguna redoma para Chayo, y como no la hubo en la venta, se resolvió de ponerlo en una alcuza o aceitera de hoja de lata, de quien el ventero le hizo grata donación. Y luego dijo sobre la alcuza más de 80 paternoster y otras tantas Ave María, salves y credo, y a cada palabra acompañaba una cruz a modo de bendición, a todo lo cual se hallaron presentes Sancho, el ventero y cuadrilleros, que ya el arriero sosegadamente andaba entendiendo en el beneficio de sus machos. Hecho eso, quiso él mismo hacer luego la experiencia de la virtud de aquel precioso bálsamo que él se imaginaba, y así se bebió de lo que no pudo caber en la alcuza y quedaba en la olla, donde se había cocido casi media azumbre, y apenas lo acabó de beber cuando comenzó a vomitar, de manera que no le quedó cosa en el estómago, y con la ansia y agitación del vómito le dio un sudor copiosísimo, por lo cual mandó que le arropasen y le dejasen solo. Hiciéronlo así, y quedóse dormido más de 3 horas, al cabo de las cuales despertó y se sintió aliviadísimo del cuerpo, y en tal manera mejor de su quebrantamiento que se tuvo por sano. Y verdaderamente creyó que había acertado con el bálsamo de Fierabras, y que con aquel remedio podía cometer desde allí adelante sin temor alguno cualesquiera ruinas, batallas y pendencias, por peligrosas que fueran. Sancho Panza, que también tuvo a milagro la mejoría de su amo, le rogó que le diese a él lo que le quedaba en la olla, que no era poca cantidad. Concedióselo Don Quijote, y él, tomándola a 2 manos, con buena fe y mejor talante, se la echó a pecho y envasó bien poco menos que su amo. Es pues el caso que el estómago del pobre Sancho no debía de ser tan delicado como el de su amo, y así, primero que vomitase, le dieron tantas ansias y vascas, con tantos sudores y desmayo, que él pensó bien y verdaderamente que era llegada su última hora, y viéndose tan afligido y congojado, maldecía al bálsamo y al ladrón que se le había dado. Viéndolo así, Don Quijote le dijo: yo creo, Sancho, que todo este mal te viene de no ser armado caballero, porque no tengo para mí que ese licor no deba de aprovechar a los que no lo son. ¡Qué maravilla! Antonio, esa composición
tomada a día de hoy, ¿qué nos produciría? Creo que lo estuve mirando en su momento, es una mezcla de agua, sal, vino y romero. En su momento parece que Cervantes tenía familiares sanitarios o conocidos sanitarios, y habla en sus obras de algunos temas de este tipo, de compuestos y de mejunjes. De todas maneras, en nuestra sociedad todos estos inventos que caen más en la brujería que en lo que es la medicina científica de hoy, han sido útiles o han sido utilizados hasta hace muy poquito tiempo. La medicina realmente, de verdad, lo que es la medicina científica, viene de 70, 80 años para acá, no mucho más. Lo otro quizás era un prueba-error, ¿no? Quizás. Exactamente. Era así. Pero es verdad que los judíos en esa época post-Reyes Católicos, o los médicos judíos, sí tenían muchísima más información o conocimiento científico que los médicos de la ortodoxia religiosa. Sí, en general, toda la expulsión de los judíos supuso para España un atraso en todos los aspectos, también en el sanitario. El sanitario, económico, no fue una buena acción en este caso de los Reyes Católicos. Esto fue una metedura de pata. Un error. Bueno, les vamos a contar un poquito sobre la cocina de Don Quijote de la Mancha. Antonio, ¿en cuánto nos influye la buena salud en cuanto a nuestros alimentos a la hora de afrontar un posible contagio? Muchísimo, en todo. Si estuviera aquí otro compañero que está todo muy pendiente de estos temas, el tener una alimentación sana, lo que llamamos dieta mediterránea, que no es nada más que lo que comemos de toda la vida en nuestras casas, digamos, hecho en las ollas nuestras y en la cocina que hemos vivido siempre, la del aceite de oliva, las frutas y las verduras y los alimentos sanos y los pescados de nuestra tierra. Pues eso es salud, y de hecho hay estudios hechos sobre la dieta mediterránea, donde se demuestra que las personas que tienen una alimentación de este tipo, una alimentación de las de nuestra casa de toda la vida, tienen en general mucho más salud que las que comen comida, vamos a decir, de otro tipo, la comida, vamos a decir, anglosajona, por decirlo de otra manera. Bueno, pues vamos allá con la receta. Les voy a repetir una receta que nos han pedido expresamente. Bueno, también les voy a decir que en una de las últimas me referí en cuanto a los ingredientes a 100 gramos de azafrán. Bueno, pues donde tenía que haber dicho 1 gramo dije 100, con lo que ha causado pavor en determinada audiencia, porque ¿cómo puede hacerse una receta con 100 gramos de azafrán? Bueno, ustedes me disculpen, pero evidentemente por lo caro y por lo desproporcionado no eran 100 gramos, sino que era 1. Bien, la caldereta manchega. Ingredientes: una pierna, una paletilla de cordero, 2 cebollas grandes, 2 tomates medianos, 50 gramos de almendras, aceite de oliva, 2 huevos duros, un higadillo de cordero, un pimiento verde, 4 dientes de ajo y 1 litro de vino, manzanilla o fino de Jerez, y sal. Bueno, elaboración: en una cazuela honda de barro, puestos a fuego moderado, doramos con el aceite de oliva los trozos de cordero debidamente salados, y cuando estén bien marcados los retiramos y los reservamos. A continuación trinchamos las cebollas, los tomates y la piel, ni las semillas, el pimiento y los ajos, y hacemos con ellos un sofrito a fuego lento, en el mismo aceite donde habíamos frito los trozos de cordero. Cuando el sofrito empiece a tener una tonalidad oscura y la consistencia sea de como una mermelada espesa, lo espolvoreamos con un par de cucharadas de pimentón, damos unas vueltas, le añadimos los pedazos de cordero y lo trabajamos con una cucharada de madera para que se impregne bien los sabores del sofrito y del pimentón. Añadimos el vino blanco, bajamos el fuego aún más y lo dejamos cocer durante 1 hora. Entre tanto, en una sartén aparte, freímos el higadillo de cordero hasta que esté bien dorado. Lo apartamos, lo echamos en un almirez y lo majamos junto con las almendras y las yemas de los huevos duros. Disolvemos esta masa en un poco de agua y la vertemos en el guiso de cordero, en donde el vino ya se habrá reducido a la mitad. Caldereta manchega, para los amantes del buen comer.
Agustina, una cosa sí, con respecto a la alimentación, y ya que estamos en Jerez. Claro. Otra cosa que a algunos les parecerá una barbaridad: el vino no es malo, el vino no es una droga. Dice, usted consume tóxicos, tabaco y vino. No tiene nada que ver el tabaco con el vino. El tabaco es un tóxico desde el primer cigarrillo, y el vino tomado de forma prudente, lo que es malo es una borrachera o el alcohólico. Pero una copa de vino diaria iba incluido en el estudio este que he contado de dieta mediterránea, una copa de vino diaria. Porque esa toxicidad para el hígado... No existe, una copa de vino no es tóxica, no es tóxica, salvo que uno esté enfermo, evidentemente. Una copa de vino no es tóxica, con lo cual hay que, entre todos, debemos poner en su justo sitio al vino. Es malo, insisto, es malo el emborracharse, es malo el abuso del vino. Estoy hablando del vino de nuestra tierra, no estoy hablando de los licores, claro, de más alta graduación, estoy hablando del fino y similares. No produce daño si uno lo toma prudentemente, como pasa con todo tipo de alimentos. Un langostino no es malo, 1 kilo de langostino todos los días, regular. Ya es hincharse. Exactamente. Bueno, si eres tan amable en un minuto, ¿el sistema inmunológico, hay algún tipo de alimentación o alguna reiteración que podamos mantener al día que revigorice el sistema inmunológico? No, yo creo que no hay nada concreto, simplemente llevar una alimentación sana y equilibrada. Intentar, en la medida de lo posible, y en nuestro medio lo podemos hacer, consumir preferentemente productos frescos, más que los productos envasados, depurados. Todos consumimos productos envasados, pero bueno, intentar que nuestra alimentación sea rica en los productos de nuestra tierra, las huertas de nuestra tierra, frutas y verduras que tenemos en abundancia, pescados que tenemos, también carne, pero sobre todo pescado. Eso es lo mejor, llevar una dieta equilibrada. Creo que es lo idóneo. Y por supuesto, la actividad física. Ajá, la actividad física. Bueno, si te parece, en un minuto, esa es tu cámara, yo quisiera que le dijeses a la población, a nuestros conciudadanos, compatriotas, a lo que quieras, ¿por qué debemos tener esperanza en que esto lo vamos a superar y cuánto tiempo crees que nos queda? Bueno, yo creo que hemos pasado lo peor, eso es cierto. Lo peor estuvo al principio, cuando estábamos todos muy preocupados y temerosos de lo que nos venía, y no teníamos medios además de tratamiento ni de protección, y lo peor también ha estado en esta tercera ola que ha ocurrido después de Navidades, donde en nuestra tierra ha habido muchísimas personas que han caído por el coronavirus. Lo siguiente que venga, espero que sea mucho más suave, protejámonos todos, porque no está nada bien ser el último muerto de la guerra, es decir, tenemos que intentar estar todos juntos hasta el final. Y en mi opinión, y en opinión de todas las personas que entienden de este tema, la vacunación, que esperemos que sea lo más rápida posible, nos va a llevar a una situación de estabilidad respecto al virus. Es posible que cambiemos algunos hábitos, es posible que tengamos que revacunarnos en el futuro, es posible que tengamos que utilizar mascarillas, porque además se ha visto útil para lo que hemos comentado antes. El invierno nos ha hecho evitarnos la gripe y otros catarros, pero desde luego podremos muy pronto, espero, abrazarnos, darnos la mano, besarnos y salir con nuestra familia y nuestras amistades con normalidad, como lo hemos venido haciendo en esta tierra donde hacemos vida social en la calle con mucha más frecuencia que en los países nórdicos. Don Antonio Bascuñana, muchas gracias por haber estado en Lobato Compañía. Muchas gracias a ti por tu invitación, a 8. Muchas gracias. Amigos y amigas de la tele, hasta aquí hemos llegado. Don Antonio Bascuñana, director del Hospital Virgen del Camino de Sanlúcar de Barrameda. También le hemos hablado de Ramón Tamames y su Quo Vadis, España, de Benito Pérez Galdós, de esas imágenes matritenses, por supuesto, de Max Saúl, ese personaje que nos cuenta cómo es la España del 69, y de nuestras palabras en castellano, que es lo que nos gusta hacer con ustedes y nosotros, hablar en castellano y hablar lo más bonito posible. Muchas gracias, Lobato en Compañía, 8 Televisión Jerez. Ahora sigue un poquito de música y un poquito de más palabras. Muchas gracias.
Artículo de Eduardo Domínguez Lobato, escrito en ABC de Sevilla, el 30 de mayo de 1981. Se titula El Pito Rocío. Una mañana cualquiera, cuando mayo casi olía a verano, el mundo, las cosas, parecían transfigurarse de repente como si los quiebros de la flauta melancólica y dulzona y el tantán incitante del tamboril anunciaran algún impalpable nacimiento. Porque algo parecía nacer en el mundo cuando el silbo y el tantán irrumpían en los zaguanes, trascalaban muros y tabiques, trepaban por las escaleras y arribaban en volandas del aire quieto a los últimos recovecos de las casas. Una mañana cualquiera, cuando mayo casi olía a verano, la buena gente, encandilada por algún resorte indescifrable, corría a puertas y ventanas para respirar el ángel gozoso, el pito rocío, el pito rocío. Allí estaba, como siempre, Frascón, el pitero, mediano, cetrino, chaquetilla corta blanca, sombrero calañés negro, solemne, magnífico, displicente, admirado por una cohorte de absortos, con las manos en los bolsillos del pantalón, medio hipnotizados por el aura casi sobrenatural de aquel ser encantado. Para nosotros, los chiquillos maravillados de entonces, no existía en aquellos momentos jerarquía sobre la tierra, igual a la de Frascón, tocada además por el eterno milagro de la inmutabilidad, como si algún hado prodigioso lo hubiese liberado del tiempo, pero con ser alto su misterio. Mucho más misteriosas resultaban sus paradas ante determinados zaguanes, privilegiados, míticos zaguanes, aparentemente iguales a todos los demás y a los que Frascón, sin embargo, glorificaba con un recital expreso, dirigido a no sabíamos qué extrañas potencias invisibles, afincadas allí. Y todos nos preguntábamos qué suerte de lotería celestial habían de caernos para que nuestros zaguanes, nuestras casas, salieran alguna vez del pardo anonimato en gracia a la aureola carismática del parón, con recital del enigmático Frascón. Se me había ido ya de la cabeza que con el pito el rocío algo nacía o renacía en el mundo cuando, muchos años después, Frascón cayó a mi lado. Quizás un poco más viejo, acaso más joven, pero indudablemente más bajo, en cierta velada rociera. Le conté lo de las paradas y los zaguanes y se reía. Después, madrugada adelante, destripamos entre copas la muñeca encantada y vine a saber que el pito o flauta era de madera de fresno, álamo o castaño, pacientemente vaciada a hierro candente, con el tino sublime de sacarle justamente 3 claves y 12 notas, que la autenticidad del tamboril no admitía más que madera de haya y pieles de cabra, que el aprendizaje era largo y tan inacabable como una noche de invierno, y que él había aprendido el arte de su padre, pitero de Tronío, demostrado en 100 ocasiones memorables. Frascón hablaba con voz oscurecida de las viejas estirpes, de los piteros de Cartaya, de trigueros de Palos, del Alosno, de Villanueva, de Almonte, y él hablaba y se esfumaba de los labios como si volara hacia patriarcas insignes, apóstoles sagrados de un desconocido evangelio. Poco a poco se le iluminaba el rostro. Creo que al final rompió en monólogo y hablando hacia adentro debió chocar en lo hondo consigo mismo. Y como en éxtasis, empezó a tocar como un susurro del yo para sí. Era un vientecillo flautado que se subió a los toques de Puebla, de Guzmán, saltó a las coplas de la Virgen de la Peña, enfiló hacia la danza de espadas, vivaqueó a compás del paso de caballo, se hizo más lento y distendido al paso de carreta y subió a los cielos con las Pascuas de Villanueva
de los Castillejos, de Alaja, del Cerro, de Almonaster. Creo que estaba en trance, a punto de levitación. Era como si experimentara el alma vieja, triste, alegre, buena y dolorida, de lejanos huesos sepultados bajo milenios, como si la tierra hubiera echado a silbar, a cantar, por las bocas de todos los árboles, como si de pronto despertaran millones de alondras y jazmines encamados sobre remotas noches olvidadas. Creo que fue entonces, y sólo entonces, cuando comprendí verdaderamente a Frascón y a todos los frascones habidos sobre la tierra. Eduardo Domínguez Lobato, mi padre, 30 de mayo de 1981, ABC de Sevilla, El Pito Rocío.